Bajo aviso no hubo engaño, pero el gobierno de México no se esperaba que las cosas se hicieran tan rápido por parte de Trump. Llevaba meses diciendo que el primer día haría lo que hizo: decretar a los narcos como grupos terroristas, los aranceles si no se ponían las pilas con el tema del crimen organizado y los cárteles de la droga, y las medidas en la frontera que ahora están dejando primero a miles de personas sin entrar, pero que harán a miles de personas, ya sea quedarse donde están o regresar a casa. No hubo sorpresa para los que sí se prepararon para la toma de protesta de Donald Trump, pero sí la hubo para quienes no se la creyeron de entrada. Y es que estamos viviendo un Donald Trump acelerado y revolucionado. Tan pronto Trump concretó la firma de los decretos, hubo reunión de emergencia en Palacio Nacional, mostrando que no tenían el plan de acción necesario para que México reaccionara de manera adecuada. Y esto se vio repetidamente. Hay muchas capas en este problema y vamos a tratar de llevarlas una por una para que podamos entender lo que está pasando. La declaración de emergencia en la frontera sur. Este discurso lo llevaba desde su campaña pasada. Desde la administración de Donald Trump, la migración se convirtió en un campo de batalla. Su lógica era simple, pero implacable. Si nadie cruza, no hay nadie a quien deportar. Hoy, México enfrenta las consecuencias de esa política, exactamente. La reducción del paso ilegal hacia los Estados Unidos ha caído aproximadamente un 87% según los datos oficiales que ellos mismos han dado, lo que significa menos migrantes enviando remesas a sus familias. Ahora, con la crisis en la frontera sur de México en aumento, el gobierno de Estados Unidos finalmente ve cumplido su viejo discurso de frenar el flujo migratorio, que para sorpresa de nadie, obligaron a México y a muchos otros países a hacer varias cosas, con varias negociaciones, incluido este tema de la migración. Pero mientras ellos cierran sus puertas, México se convierte en el refugio obligado de quienes no logran cruzar. Por otro lado, el eterno dilema del narcotráfico sigue en juego. México produce la droga que Estados Unidos consume. Algunos sostienen que el gobierno estadounidense solo quiere controlar la cadena de producción, mientras que otros creen que realmente lo que busca es una lucha legítima contra el narcotráfico. Sea cual sea la verdad, hay algo claro: el nuevo presidente de Estados Unidos no permitirá que la droga cruce la frontera sin su conocimiento. Y esto es muy importante, sin su conocimiento, porque esto abarca ambas teorías sin refutar realmente ninguna. Ya sea que conociendo de dónde viene lo detengan o conociendo de dónde viene controlen la línea de producción. El senador Gerardo Fernández Noroña lo resumió con una frase desafiante: ¿por qué quieren invadirnos? Que se ocupen primero del problema de consumo en su país. Sus palabras exponen una verdadera incomodidad. Sin demanda no hay negocio. La verdadera solución no es solo bloquear las rutas de tráfico, sino combatir el problema desde la raíz. Como bien dice la presidenta, no basta con atacar las consecuencias, hay que erradicar las causas. Y yo te pregunto, ¿no es la causa del consumo de droga la producción de la misma? Por otro lado, hay que recordar dos puntos estratégicos importantes del norte: Sinaloa y Ciudad Juárez. Están ardiendo en violencia. Ciudad Juárez, una zona fronteriza que siempre ha sido un punto crítico, sigue en llamas. Sinaloa, aunque no colinda directamente con la frontera, también vive su propia guerra. De ahí sacaron a los grandes capos que ahora están bajo custodia de los Estados Unidos, el Mayo y los Chapitos. Pero su caída no trajo paz, sino todo lo contrario, mucho más caos. Dos cárteles sin cabeza siguen peleando con todo lo que tienen hasta que haya un vencedor. Hay días malos y días peores. Y aunque el secretario de Seguridad esté en Sinaloa, el problema está lejos de acabarse. Este decreto no es una sorpresa. Se ha venido trabajando desde hace meses. Pero seamos sinceros, ¿realmente nos indigna que los narcos sean considerados terroristas? Digo, a ver, ¿qué es lo que nos debería de indignar de este decreto? Es una pregunta legítima.
México está viviendo el colapso de estados enteros. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Puebla y la lista sigue. En Chilpancingo descabezaron al presidente municipal. Asesinaron sin consecuencia alguna a líderes y políticos sociales. En Chiapas, el mismo EZLN teme al narco, que domina el territorio. Sinaloa lleva 3 meses, si no es que más, en guerra, y el miedo de los mexicanos es siempre el mismo. ¿Seré yo el siguiente? Nos horrorizamos cuando alguien les llama terroristas, pero ¿acaso no lo son? ¿Qué otro nombre merecen? ¿Y cuál es la necesidad de seguir protegiendo a los narcos? Porque de nuevo, Noroña se queja de que sea una decisión unilateral, pero señor senador, ¿por qué los consultarían si Estados Unidos sabe que hay servidores públicos mexicanos metidos con los grupos de narcotráfico? Y el mundo lo sabe, aunque en público Morena lo niegue. ¿Qué otro título merecen los narcos en el mundo si lo que vivieron en El Salvador fue terrorismo hasta que Bukele provocó lo contrario? Una mano demasiado dura, que puede tener consecuencias positivas, pero también muy negativas a largo plazo si esta mano dura no encuentra un punto medio. ¿Qué esperamos que suceda en el mundo? ¿Cómo debería ser registrado el narcotráfico? ¿Solo como crimen organizado? Cuando queman camiones, cierran ciudades y amenazan a gobiernos a hacer lo que ellos quieren. Y es que, ¿cómo no se vio venir esto? ¿Y por qué molesta tanto al gobierno que este decreto entre en vigor? Es que no tiene sentido. Esto no es defensa de Trump. Es una persona que ha tomado decisiones inhumanas, sin mencionar que el mismo sistema jurídico estadounidense ya lo declaró delincuente y ya lo declaró culpable, no solo por uno, sino por más de 30 cargos. Y seamos sinceros, se va a seguir equivocando en muchas cosas. Eso es solo humano. Pero claro que el gobierno que se está equivocando más es el nuestro, pensando que ya todo está arreglado y pensando que ya no pasará nada. Nos acostumbramos a un Biden enfocado en Ucrania e Israel, problemas que todavía no se resuelven, que son guerras que Trump ahora promete terminar. Pero esta vez su interés está aquí, en México. Esto le da un nuevo significado a aquella frase de AMLO durante la pandemia. Les cayó como anillo al dedo, porque mientras Trump estaba ocupado en otros conflictos, no tenía margen para presionar a México. Ahora la historia es diferente. Trump y el gobierno de Estados Unidos poseen información que ha doblegado, por decir de una manera sencilla, a administraciones anteriores. Lo que también sabemos es que hay otro tema que también es sumamente preocupante: el Telecán. La necesidad de reducir el consumo de drogas en su país y el objetivo de recuperar su mano de obra y su industria automotriz no es especulación, es un hecho declarado y documentado. Si México no reacciona, el error será únicamente nuestro. El tablero está listo y la pelota está en nuestra cancha. Por eso es probable que lleguen los aranceles. Era inevitable. Estados Unidos tomó esta medida porque México no combate al crimen organizado con la inteligencia que de por sí ya posee. El gobierno mexicano sabe perfectamente dónde están los líderes del narcotráfico y qué territorios controlan. La pregunta de nuevo vuelve: ¿por qué no actúan? Las zonas dominadas por los cárteles no son un secreto. Es más, existen mapas públicos disponibles para que cualquiera pueda buscarlos en internet y ver cómo Guerrero, Oaxaca y otros estados están divididos entre grupos criminales del narcotráfico y otros. Imagina lo que saben los servicios de inteligencia. México tiene herramientas avanzadas de espionaje. Su uso fue un escándalo el sexenio pasado, pero esos planes no se cancelaron. Si el gobierno quisiera encontrar a alguien, podría hacerlo sin mayor problema. Es un simple asunto de voluntad. Y claro que lo peor en esta situación es que Estados Unidos lo domina también. Estados Unidos tiene su propia inteligencia. Conoce esta realidad y ve con claridad que México no está tomando las decisiones necesarias para frenar la producción de drogas ni para devolverle la seguridad a sus ciudadanos. ¿Acaso alguna vez la tuvimos realmente? El gobierno insiste en la política de abrazos y no balazos, pero esa estrategia solo podría funcionar si no hubiera necesidad de balazos en primer lugar. Y eso solo se logra cuando se toman las medidas reales
por la seguridad del país. Es lógico, directo y obvio, pero el gobierno actúa y no parece tener el menor interés en resolverlo. ¿Por qué? Esta respuesta sigue en la sombra. Por ahora, cuando los documentos clasificados dejen de estar protegidos por las etiquetas de seguridad nacional, la verdad saldrá a la luz. Tal vez lo revele el juicio del Mayo, o el de los Chapitos, o de algún otro criminal que, como tantos otros, termine exponiendo la verdad en una corte internacional o de Estados Unidos. Esto es solo cuestión de tiempo, porque la verdad siempre encuentra su camino. Lo que está en juego, una vez más, es México, su seguridad, su economía, su relación con los Estados Unidos. Pero, sobre todo, estamos en juego nosotros, los mexicanos. Seremos quienes suframos las consecuencias de las malas decisiones que se tomen el día de hoy por el gobierno. Y esas decisiones definirán la realidad en la que viviremos por los siguientes años. Si no hay alguien dispuesto a tomar las riendas y enfrentar los problemas de raíz, el futuro será incierto. Mientras tanto, Estados Unidos no esperará, pues Estados Unidos está listo para intervenir de la manera que el gobierno mexicano tanto teme. Solo queda una pregunta: ¿qué pasará ahora? Como mexicanos, lo que nos toca es resistir y exigir. No con resignación, sino con la certeza de que la verdad siempre sale a la luz, de que los problemas, por más oscuros que sean, tienen un final. Y cuando esta tormenta haya pasado, cuando el país se recupere, tendremos la responsabilidad de aprender de esta lección y extender la prosperidad lo más posible por el bien de todos. México tiene que vivir. México tiene que prevalecer. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.